reunió como se reúne habitualmente la mesa política del Frente Amplio todos los viernes. Desde luego trató la coyuntura política, desde luego estuvo en la consideración y en la evaluación política de la mesa política la situación planteada a raíz del auto de procesamiento dictada por la jueza de crimen organizado respecto a Raúl Sendic. Sí, hubo en este punto lo que hubo fue intercambios de punto de vista, percepciones, sin adoptar ninguna resolución concreta, no se planteaba, o por lo menos no surgió la necesidad de tomar algún tipo de resolución concreta, pero por supuesto sí de evaluar la situación política generada. Es un hecho político que ha estado a nivel de la opinión pública, de la comunicación en la semana, y desde luego fue objeto de tratamiento. No hay ninguna resolución concreta en la materia. El otro tema que estuvo en consideración fue la evaluación o tomar nota de los resultados del Congreso del PIT-CNT, que nos parece un hecho relevante en el ambiente político. En ese sentido, la mesa política expresó su felicitación al PIT-CNT por la realización del Congreso, por la discusión que provocó a la interna del movimiento sindical el Congreso, y por la resolución unitaria, que creemos que es absolutamente valiosa, que tomó el PIT-CNT. Y en ese sentido, la mesa política claramente, los distintos actores expresaron la felicitación al PIT-CNT por el Congreso, y toma nota entonces de la realización del Congreso y de su resultado. No quisimos dejar pasar en la consideración que en este momento está asumiendo la presidencia de la República en forma interina la compañera Patricia Ayala. Creemos que es un hecho absolutamente destacable, francamente lo decimos. En la semana ya tuvimos una composición de la presidencia y vicepresidencia femenina, y en especial queremos saludar a la compañera Patricia Ayala en oportunidad de que asume la presidencia de la República en forma interina por las circunstancias dadas. Y finalmente, la mesa política también tuvo a consideración que además de los temas que son notorios, que están en la discusión a nivel de opinión pública en este momento, nos parece que es fundamental, y en eso se expresó en la mesa política también, que hay temas centrales que deberíamos estar discutiendo y que queremos mantener en agenda y poner en primer lugar de la agenda, sin perjuicio de los temas que están sin duda hoy, como son el tema de seguridad y el tema de empleo, que creemos que son temas centrales en la discusión en la población hoy, y que la mesa política del Frente Amplio en ese sentido expresa la necesidad de profundizar el debate y de poner en primer lugar de la agenda hoy, y sobre todo de cara a la próxima rendición de cuentas, aunque no únicamente estos dos temas, tanto el tema de seguridad ciudadana como el tema de el empleo y la generación de empleo. Desde luego abrimos a ustedes la ronda de conversaciones. A ver, eso no fue objeto de consideración en la mesa política, pero yo quiero señalar algunos puntos al respecto. Aquí hay cuestiones jurídicas y cuestiones ético-políticas. En el plano jurídico, y a veces conviene leer las sentencias, el auto de procesamiento dictado por la jueza de crimen organizado establece específicamente, y cito, atento a las penas previstas para los delitos imputados, artículos 153 y 162 del Código Penal, y el concurso delictual regido por las reglas del artículo 54 del Código Penal, se estima que es previsible que la pena a requerir en su oportunidad por el acusador alcance guarismo de penitenciaría. En su mérito, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 80, literal 2 de la Constitución de la República, el artículo 81, numeral 1 del Código Penal, el artículo 20 de la Ley 8070, la acordada de la Suprema Corte de Justicia 7529 del 18 de octubre de 2004 y la resolución de la Suprema Corte de Justicia número 81-2015, corresponde comunicar
el procesamiento dispuesto a la Corte Electoral a los efectos correspondientes. Y en la parte resolutiva, en el numeral 4 dice, comuníquese el procesamiento dispuesto respecto de Raúl Fernando Sendic Rodríguez a la Corte Electoral oficiándose. ¿Por qué hago este señalamiento? Pues sí creo que en la discusión pública que se dio en esta semana, creo que no se tomó en cuenta el texto del auto de procesamiento. El artículo 20 de la Constitución de la República, en el numeral segundo, indica que la ciudadanía se suspende por haber sido, por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría. Conforme a ello y a las otras normas que cita la propia magistrada en la sentencia, aquí hay un elemento. El auto de procesamiento no es una sentencia de condena. El auto de procesamiento en el proceso penal es el inicio del proceso penal. Inicia el proceso penal. No lo combina y mucho menos es un autoprocesamiento. Lo que el autoprocesamiento significa es que el magistrado tiene elementos de convicción suficientes para entender que la conducta desarrollada puede encuadrar dentro de las figuras previstas, en particular en este caso los artículos 153 del Código Penal, peculado, y el artículo 162, el así llamado abuso innominado de funciones. La magistrado dice que, atento a que las penas máximas previstas en los dos, de las dos figuras delictivas por las cuales se imputa y en consecuencia se abre el proceso penal, podría recaer pena penitenciaria y de acuerdo al numeral segundo del artículo 80 de la Constitución de la República, informa a la Corte Electoral. La Corte Electoral no resuelve. La Corte Electoral no resuelve los ceses de ciudadanía. Eso es una decisión jurisdiccional de acuerdo. Es más, el Poder Judicial no lo resuelve, lo declara en su caso. Y así hay que leer el auto de procesamiento. ¿Cuál sería la diferencia? El auto de procesamiento dictado la semana pasada no está firme. ¿Qué quiere decir esto? Es revisable en vía recursiva por un recurso de apelación. Hasta el martes tiene plazo tanto la defensa como la fiscalía para interponer recurso de apelación contra el auto de procesamiento. Y será un tribunal de apelaciones, que es un tribunal colegiado, un tribunal de apelaciones en lo penal, el que resolverá el auto de procesamiento. En toda circunstancia que se presente a la Corte Electoral una hoja de votación que revistara nombres de personas que tienen suspendida la ciudadanía, la Corte Electoral no debe habilitar la hoja de votación. O sea que dice, de sus palabras al frente, que el no estaría habilitado para presentarse. El auto de procesamiento no está firme. El auto de procesamiento no está firme. Pero según el presidente de la Corte. Sí, yo creo que se equivoca el presidente de la Corte Electoral, por eso salí a aclarar. Yo creo que está equivocada. Me permito disentir respetuosamente con lo que expresó el presidente de la Corte Electoral en la semana. Justamente por eso hago las aclaraciones. Usted decía también que hay un análisis que es ético-político. Desde luego. ¿Se hizo ese análisis? No, ese análisis se hizo en el Tribunal de Conducta Política y está a consideración del Plenario Nacional. Pero respecto a la posibilidad de que encabece una lista dentro del Frente Amplio, ese análisis más allá del fallo del Tribunal de Conducta se volvió a hacer porque hay una modificación de la situación. No, yo entiendo que no hay una modificación de situación en términos ético-políticos, francamente. Lo que sí, desde luego, hay valoraciones políticas de qué es lo que habría que hacer. Y ahí sí, evidentemente, hay posiciones que son disímiles en cuanto a cuál es la conducta que debería asumirse. Nosotros hemos sostenido, y no la fuerza política, ¿no?, prácticamente la unanimidad de la Cátedra de Derecho Penal y de Derecho Constitucional sostiene que la figura esta del abuso innominado de funciones es una figura que no debería existir. ¿Por qué? Porque los tipos penales no pueden ser tipos penales abiertos como lee el artículo 162 del Código Penal. El año pasado se planteó la eventualidad de modificar el artículo 162 del Código Penal. Es más, el Frente Amplio está en la posición de modificar ese artículo 162, pero justamente no propuso ni llevó adelante la modificación para evitar la suspicacia de que en realidad lo queríamos modificar para salvar a algún actor del Frente Amplio.
Hoy el artículo 162 está vigente y es el artículo que aplicó para dictar el autoprocesamiento, insisto, de inicio del proceso penal, la jueza Larrié. Es un artículo vigente, con lo cual se aplica, me guste o no me guste, y no me gusta. ¿Cuáles son los tiempos políticos para entrarle entonces a ese artículo? Seguramente que salir de la coyuntura y seguramente la reforma integral del Código Penal. Nosotros tenemos un Código Penal de 1934, parece razonable, entre otras cosas, porque el Código Penal castiga con mayor severidad delitos contra la propiedad que delitos contra la vida. Entonces los bienes jurídicos tutelados están valorados de distinta manera. Yo creo que un Código del 34 es hora que lo modifiquemos, entre otras cosas por esa circunstancia y también, por supuesto, por el artículo 162, pero no solo por el artículo 162. Las conductas, las decisiones éticas son siempre decisiones individuales. No quiero ser cargoso y en todo caso editen lo que tengan que editar, pero una de las diferencias que hay entre el derecho y la moral es que el derecho es una norma dictada por otro que me vincula en mi conducta. En cambio, la moral no es heterónoma sino autónoma. Las decisiones morales son decisiones que uno toma de acuerdo a su convicción moral y a su posicionamiento ético. Eso es lo que quiero resaltar. Por eso que digo, ¿yo qué haría? Y eso fue lo que dije ayer y lo reitero hoy, es en esta situación, entendiendo la función política que yo desempeño, si estuviera en esa situación, yo suspendería mi actuación política, ¿sí?, hasta tanto se resuelva la situación en el terreno judicial. ¿Por qué? Por la situación política que se plantea. Es un tema para mí de responsabilidad política. Eso es lo que yo haría. Eso no implica, por eso hice la diferencia entre lo que son normas heterónomas y normas autónomas, el juzgamiento de la conducta de otros. Sin duda, prioridad en la agenda el tema de la seguridad, es un tema central. El presidente de la República ha tomado cartas personales, directas en el asunto, nos parece central, y además sobre cuáles son las derivas de otras propuestas, ¿no? Claramente, volver a plantear que el tema de seguridad se resuelve por agravamiento de penas, por sacar a los militares a la calle, por aumentar la represión por la vía militar, nos parece una pésima solución. Es una vez más las soluciones que históricamente se han dado, que además está empíricamente demostrado que no dan resultado. No da resultado el endurecimiento de las penas como forma de prevención de delito, no es cierto. Ninguna persona que va a cometer un delito mira cuál es la sanción prevista, si pena de prisión, pena de penitenciaría y por cuánto tiempo. Y la actuación de los militares en la seguridad interna es un error por la propia prevención. Estas son, una vez más, las típicas manifestaciones de la derecha más conservadora de cómo se solucionan los problemas de seguridad. No se soluciona por esta vía. Y entonces, desde luego que este tiene que ser un debate central. Y sobre todo para aclarar a la población. Porque es natural que si uno tiene una situación de violencia que le toca cerca, su primera reacción es la reacción casi espontánea de la represión, de la venganza. Inventamos el sistema penal justamente para evitar la venganza personal. Entonces, los temas de seguridad no se tratan a la ligera, alentando fantasmas y proponiendo sacar a los militares a la calle para una función a la que no están preparados. Es una muy mala solución, y el endurecimiento de las penas es una muy mala solución. Sin duda hay que mejorar la situación de seguridad en el país, hay que reforzar los mecanismos de prevención del delito y de sanción del delito. Y ahora, si alguien piensa realmente que la seguridad ciudadana depende de, concretamente, si el ministro Bonomi o no se mantiene como ministro, me parece que es achicar el tema enormemente, que es justamente lo que pasa, que en la consideración de los sectores más conservadores de la sociedad, ¿sí?, los planteos siempre son planteos reduccionistas, siempre son los planteos, endurezcamos las penas, saquemos a los militares a la calle, aumentemos la represión y cambiemos el ministro. Soluciones mágicas, soluciones facilongas, soluciones que no tienen ninguna reflexión detrás. Vamos a hablar en serio de seguridad, vamos a hablar en serio.